Buenos días. ¿Les parece que arranquemos directamente o hay alguna duda que quedó de lo de ayer? De lo que estuvimos viendo ayer. Igual, Fabián, quedaron algunos ejercicios de los que están en este PowerPoint para revisar en la clase de consulta, ¿viste? Bueno. Ellos tenían los resultados y bueno, si no llegaban algunos, iban a preguntar en la clase de consulta. Perfecto. Y habíamos quedado para hoy con este último ejemplo, en donde además de tener ecuaciones matriciales para resolver, ahora las tenemos combinadas, formando un sistema. Entonces, en este sistema de ecuaciones que tenemos planteado, nuestras incógnitas x e y, habíamos dicho ayer, no son números reales, sino que son matrices. Y en este caso particular, como se trata de sumas y restas de matrices simplemente, es muy fácil ver de qué orden o de qué tipo tienen que ser las matrices X e Y. ¿Se anima alguien a decirnos de qué tipo son las matrices X e Y? Cuadradas. Claro, cuadradas, ¿y qué más podemos decir? De 2 por Del 2. mismo orden. Exactamente, cuadradas y del mismo orden. Muy bien, cuadradas y del mismo orden. Nosotros tenemos que arribar a la solución, que va a aparecernos por aquí arriba a la derecha, pero antes de ver la solución, lo que vamos a hacer es tratar de resolverlo. ¿Cómo se les ocurre que podemos resolver este sistema de ecuaciones? Yo les voy a dar una pista simplemente. Trabajémoslo en principio como si fueran números reales. Es decir que tratemos de imaginar nuestro sistema, lo voy a escribir aquí al lado, como si fuera x más 3y, escribo con letras minúsculas intencionalmente para que ustedes vean de que vamos a estar hablando de como si fueran números reales. X más 3y igual, vamos a suponer 5, y que 2x menos y sea igual a menos 2. Entonces, imaginemos nuestro sistema de esta manera. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que en vez de que sean igualados a 5 o igualados a menos 2, están igualados a una matriz y por lo tanto la x y la y en este sistema de ecuaciones van a ser también matrices cuadradas de orden 2. Entonces, teniendo en cuenta que lo podemos imaginar de esta manera, primero simplemente repasemos cómo hacemos para solucionar este sistema que tenemos acá. Trabajemos en este que está aquí a la derecha. Yo despejé y en ambas y luego lo igualé. Vos despejaste y en ambas y luego lo igualaste. Perfecto, es una posibilidad. Despejamos en la primera ecuación y, en la segunda ecuación despejamos y, igualamos y encontramos x. Ese es un método que es el método de igualación. Entonces ahí podemos trabajar perfectamente resolviéndolo. Pero no es la única forma. ¿De qué otra manera más alguien piensa que podemos resolver este sistema de ecuaciones? Sigo trabajando con este que está acá a la derecha. Vamos, que esta pregunta es fácil, ánimo. Podemos restar, podemos multiplicar. ¿Las pueden sumar? Sí, pero antes de sumar habría que hacer otra cosa, porque uno lo que está buscando al sumarlas o restarlas, claro, es que se cancele alguna incógnita, ¿no? Entonces, una posibilidad sería multiplicar por 2 toda la primera ecuación, para que nos quede 2x, y también tenemos 2x debajo, entonces después restamos y solucionamos nuestro problema. ¿Se comprende eso? Pero en vez de multiplicar por 2 a la de arriba, a la primera ecuación, también podría hacer otra cosa. Podría trabajar con esta ecuación, con la segunda, y multiplicarla por ¿cuánto? Por 3. Por 3, por ejemplo, porque me va a quedar menos 3y, voy a tener más 3y en la primera, y lo vamos a poder sumar. Entonces, de cualesquiera de las formas que me dijeron ustedes, y no es la única, hay más, podemos solucionar nuestro sistema. Bueno, de todo esto, creo que la que nos va a llevar un poquito más de procedimiento es la primera, la que
decía Aldana, que es igual despejar en la primera y igual despejar en la segunda. Entonces, elijamos cuál de las dos cosas hacer. O multiplicamos por 2 la primera, o multiplicamos por 3 la segunda. ¿Cuál quieren hacer? La primera por 2. Entonces yo voy a indicar acá que a esta primera ecuación completa la vamos a multiplicar por 2. Y ahora sí, voy a borrar todo lo demás para no confundirnos, toda esta parte. Y seguimos trabajando entonces. Multiplicamos por 2 la primera ecuación. Quiere decir que al multiplicar por 2 la primera ecuación, vamos a seguir obteniendo un sistema de ecuaciones que es equivalente, y nos va a quedar 2 por la matriz X más 6 por la matriz Y. ¿Igual a qué cosa? Mientras ustedes piensan, yo voy escribiendo la de abajo que se mantiene igualita, ¿no? Sin alterarse. ¿A qué es igual la primera ecuación? Tenemos que multiplicar por 2 la matriz. Sí, tenemos que multiplicar por 2 esta matriz. ¿Y qué resulta cuando multiplicamos por 2 esta matriz? Ya sé que nos va a dar otra matriz, que también va a ser de orden 2, pero ¿cuáles son sus elementos? Multiplicamos sobre una Menos fila. 4. Menos 4, Menos 4, 18, 18, Sí. menos 16, 24. Menos 8, porque Menos tenemos 8, menos sí. 4, Menos ¿no? 8. Menos 8 y 24. Bien, recuerden que cuando a una matriz la multiplicamos por un número, todos los elementos de la matriz quedan multiplicados por ese número. Si en vez, de paso es para repasar esto, si en vez de tener la multiplicación de una matriz por un número, hubiésemos tenido el determinante, menos 2, 9, menos 4, 12, multiplicado por un número, y a este número lo queremos introducir en el determinante de la misma forma que a este 2 lo metimos dentro de la matriz. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Lo multiplicaríamos cruzado. Multiplica solamente una fila, una columna. Claro, yo no digo cómo se resuelve el determinante, chicos, sino cómo este 2 lo incorporo en el determinante. Entonces, las posibilidades acá son varias. Multiplicamos la primera fila por 2 y dejamos la segunda como está. Multiplicamos la segunda fila por 2 y dejamos la primera como está. O también es válido multiplicar la primera columna por 2 y dejar la segunda como está, o multiplicar la segunda columna por 2 y dejar la primera como está. Recuerden que al multiplicar un determinante por un número, ese número ingresa dentro del determinante multiplicando solo una línea, una fila o una columna del determinante. Bueno, estamos acá ahora. Resolvimos ya nuestra primera parte del sistema. O sea, hicimos equivalentes, un sistema equivalente, y tenemos ahora la suerte de que nos aparece 2x y nos aparece 2x también en la segunda ecuación. Como los dos están positivos, vamos a tener que restar. ¿Y qué ocurre al restar? Tenemos que restar, recuerden, miembro a miembro, ¿no? O sea, tenemos que restar esta fila, vamos a hacer así, tenemos que restar, perdón, todos los de X, todos los de Y, y después todos los términos independientes, que son matrices. ¿Qué nos queda al restar entonces? 0 de X. Exactamente, o sea que acá voy a poner una línea directamente como para decir no va nada, y recordar simplemente que no tengo que poner nada. Cuando sumo la sí, ¿qué voy a obtener? 7i. Muy bien, 7i, igual, y ahora a esta primera matriz le tengo que restar la segunda matriz. Como es una resta de matrices y del mismo orden, voy a obtener una matriz del mismo orden que las otras dos. ¿Cuáles serán sus elementos? Menos 7. Menos 7, bien.
14. Claro, porque hacemos 18 menos 4, bien, 14. Luego va este, Menos 14. muy bien, menos 14. Bien, Mailén, y después nos queda... 21. Muy bien, 21. bien chicos. Es decir que ahora fíjense, nos queda simplemente despejar la matriz. Ahora, ¿qué hago con este 7 que está multiplicando la matriz? Divide la matriz. Divide la matriz. ¿Se animan a que lo hagamos directamente sin escribir el paso de dividir por 7, sino que directamente digamos cuánto nos queda igual la matriz final? ¿Eh? 1, o sea, menos 1, Menos 1, bien. 2, Sí, menos 2 sí. y 3. Muy bien. Ahí hemos obtenido entonces nuestra matriz I. Esto ya es parte de la solución, pero es una de las soluciones. Acuérdense que es un sistema, entonces tengo que encontrar también la otra solución, que es nuestra variable X, nuestra incógnita X, que también es en este caso una matriz. Bueno, Profe, sí, adelante. Sí, Janina. mi duda es la siguiente. ¿Cómo se llega? A mí también, obviamente, por deducción, dividido 7 me da eso, pero como no se puede dividir, ¿cuál sería el paso? Sí, ¿cómo no se va a poder dividir? Si estás una matriz, no se puede dividir por otra matriz. Ah, perfecto. Pero una matriz sí se puede dividir por un número, ¿está? Bueno. Sí, se puede hacer entonces sobre 7. Sí, exactamente. Bueno, Sí, mirá, entendí mal, el paso que yo no escribí sería I igual 1 sobre 7. Sí, lo comprendo eso. ¿Verdad? Perfecto, Sí. perfecto. Bárbaro. Profe. Sí, Luciano. Antes que siga, eso, los pasos que hizo lo entendí, el por 2, de eso. Ujú. Pero ¿por qué por 2? Y no por 3, o por 4, o por 5. Y porque vos tenés que mirar, a ver, yo hoy lo había hecho por acá, lo había escrito en este sector. Sí, eso lo entendí. Bueno, si entendiste eso, vos tenés que mirar, ¿qué tenés acá en X? Que está solita. Porque querés simplificar el Quiero término. cancelar, exactamente, yo quiero que Cancelarlo. queden igualados, para después, al restar o sumar, se elimina una de las ecuaciones, una de las incógnitas, ¿está? Ujú. Bien. Sí, porque si lo hacía 3 por 2, 6, y arriba le quedaba una X, simplificaba el otro. Está bien. Claro, pero si vos multiplicabas acá por 3, por ejemplo, no llegabas a nada. En cambio, si multiplicabas por 3 la de abajo, sí, porque te iba a quedar menos 3i, que va a ser igual a este 3i que tenemos acá. Cambiaba el I, simplificaba el I. Exactamente, exactamente. Bien, esto vas a tener que revisar un poquitito más cuando hicimos sistemas de ecuaciones lineales al principio, ¿no? Lo primero que vimos, para sacar sacarte esa duda. Perfecto. Bueno, ¿qué hacemos ahora que tengo la I? Sí. Ahora hay que multiplicar la ecuación de abajo, pero por 3. O sea, sacar I. Hay pasos más fáciles. Hay pasos más fáciles. Lanzar los datos. Claro, porque mirá, a ver, Andrés, vos que preguntaste. Vos fíjate que nosotros ahora ya tenemos I, es decir, que esto que está acá, o esto que está acá, ya deja de ser una incógnita, porque es nuestra matriz conocida, ya ahora pasa a ser como un dato, como una información nuestra, porque la acabamos de calcular. Entonces, ¿qué hago? En vez de escribir I, escribo la matriz, y solamente me queda una incógnita, que es mi incógnita X, en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces yo voy a reemplazar esta matriz I en la primera ecuación o en la segunda, en la que ustedes quieran. ¿En cuál elegirían reemplazar la matriz I? ¿En la primera o en la segunda ecuación? ¿En la primera? Claro, es más fácil en la primera porque ya X está solita, no está multiplicada por un número. Si no, después tenemos un pasito más. Reemplazamos el valor de I hallado en la primera ecuación.
Entonces nos va a quedar X, la matriz que no conocemos, más 3 por, en vez de Y, escribimos nuestra matriz menos 1, 2, menos 2, 3, igual menos 2, 9, menos 4, 12. De acá es muy fácil lo que nos queda para resolver, ¿no? Yo no lo voy a terminar de resolver, simplemente les voy a pedir a ustedes que me digan cuál sería el resultado y luego lo comprobamos a ver si lo que tenemos escrito, si lo que yo tengo escrito a continuación en el Power, coincide con lo que ustedes calculan. ¿Cuál sería el procedimiento a hacer acá? Simplemente vamos a hacer entre todos el procedimiento. Primero multiplicar por 3. Y después pasarlo restando. Bien, primero multiplicamos la matriz Y que acabamos de encontrar por 3. Esto nos va a dar una matriz de segundo orden. Y esta matriz de segundo orden, después la vamos a tener que pasar al segundo miembro restando. Y efectuamos la resta de matrices y habremos encontrado efectivamente cuál es el valor de la matriz X. Si alguno de ustedes lo hizo o lo está haciendo, yo lo espero un ratito y me dicen cuál es el resultado que les da. Después de hacer todo el desarrollo, ¿no? ¿Cuánto les da la matriz X? Y lo comparamos con el resultado que tenemos arriba. Hacer un comentario mientras tanto, Sí, Sergio, Tochi, mientras por trabajan los supuesto, chicos. por supuesto. Este procedimiento que está explicando Sergio de reemplazar Y, porque ya conozco la matriz X, sería la forma más rápida de hacerlo, ¿no es cierto? Pero vamos a darle crédito también a Andrés, pobre, que dijo hoy multiplicar la segunda ecuación por 3. Si multiplicamos la segunda ecuación por 3 y seguimos respetando ese procedimiento anterior, está bien, nos va a llevar un poquito más de trabajo, pero ¿saben cuál ventaja tiene? Pues digo, vamos a darle crédito a Sí, por supuesto. al procedimiento que propuso Andrés. La ventaja que tendría lo que propuso Andrés es que no voy a usar la matriz X. Es decir, no voy a, la matriz Y, porque la voy a eliminar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si la calculé mal a la matriz Y, puedo calcular correctamente la matriz X, ¿entienden? O sea, la ventaja que tendría hacerlo por reducción, como hicimos en la primera parte, es que, por más que haya calculado la matriz mal, la matriz Y la haya calculado mal, puedo obtener correctamente la matriz X. No sé si por ahí lo estoy confundiendo, pero las dos formas son correctas. Por ahí la forma que le propusimos ahora es más rápida, ¿no? No, está bien, Tochi, está bien, perfecto. Me quedó igual. ¿Te quedó igual? Bien, Andrés. Bien, Luciano. No, Luciano Bien. soy. Sí, Luciano. Porque Bien, había Luciano. puesto Mailén, había puesto esto en el chat. Bueno, ya hay chicos que dijeron que les había quedado bien, que les había quedado igual. Y simplemente, como para cerrar esto, mostrarles que hicimos las cosas bien, que el resultado es correcto, que lo que teníamos pensado es que la matriz X es 1, 3, 2, 3, y la matriz Y, menos 1, 2, menos 2, 3, efectivamente. Fíjense que no es mucho más complicado esto que resolver las ecuaciones matriciales anteriores. En las ecuaciones matriciales que estuvimos viendo aparecía la matriz inversa, o sea que teníamos un procedimiento que por ahí era más extenso. Acá estamos haciendo una mezcla de sistema de ecuaciones lineales, pero ahora en vez de tener incógnitas comunes, que sean números reales, tenemos incógnitas que son matrices. Esto se comprendió, chicos, ¿verdad? Si hay alguna duda, nos aclaran, pero por lo que hicieron ustedes, los que nos manifestaron a través del chat y en el audio, es como que pudieron llegar al resultado correcto. Sergio. Sí, Tochi. Adelante. Antes que te vayas de la ecuación. Ah. Así, ya que estamos relacionando todo con lo anterior. Es un ejercicio que se hizo en clase en su momento, en las dos comisiones. Bueno, espera que borro todo esto entonces. Que borrás todo. Y borrate la segunda ecuación. Bien. Uy. Guarda cuando Tochi pregunta. No, vas a ver que no. Listo. Y poné ahí la matriz menos 2x como segunda ecuación. Menos 6y. Igual. Y entre paréntesis, ¿cuánto tendría que
O sea, cuáles tendrían que ser los elementos de esa matriz para que este sistema tenga infinitas soluciones. Es decir, la pregunta sería, ¿cuánto o cuáles, digamos, ¿no? ¿Cuáles? Ajá. ¿Cuáles deben ser? Lo escribo porque lo vamos a dejar de tarea. Ahí está. Los valores de A, B, C y D para que el sistema, dijiste, sea compatible indeterminado o que tenga infinitas soluciones. Ajá. No solo tendríamos que multiplicar la primera por 2, así se cancela tanto X como Y. Bien, es una posibilidad. Por menos 2. Bien, son posibilidades, trabájenlas y después esto lo charlamos en una clase de consulta. Pero van orientados, están bien orientados. Sí. Yo diría que están muy bien orientados. Salvo que no lo hagamos en clase de consulta, Tochi, lo resolvamos ahora, nomás con lo que nos dijeron los chicos. Es rápido después de todo. Por eso digo. Ya están tan orientados los gurises que te van a Entonces sacar no los vamos a dejar con la incógnita, vamos a resolver Exacto. nuestra incógnita. Está muy bien lo que están proponiendo, ¿no? Nos dicen que multipliquemos, yo escuché dos cosas, escuché por 2 y por menos 2. No nos compliquemos al multiplicar con números positivos o negativos. Si podemos, multiplicamos siempre con números positivos para no equivocarnos con los signos, nada más que eso. Ahora bien, ¿qué pasa si multiplicamos por 2? Porque después lo que nos va a pasar es que vamos a tener que sumar o restar las ecuaciones. Lo importante es que se igualen los coeficientes, ¿está? Que se igualen los coeficientes de las incógnitas. Primera ecuación, 2x. Al multiplicarla por 2, ¿no? Más 6y. Igual, y nos queda la matriz multiplicada por 2, ¿no? O sea, menos 4, 18, menos 8, 24. La segunda ecuación, lo que tenemos, menos 2x, menos 6y, igual a nuestra matriz A, B, C, D. Ese es nuestro sistema. ¿Qué hacemos ahora? Se suman, así se simplifica el 2, es la X. ¿Solo la X? La Y también. Y la Y también. Claro, fíjense que al hacer esta suma desaparece lo que es X, desaparece lo que es Y, ¿tá? No hay nada. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir acá. Ojo, ¿qué es lo que queda de ese lado? Ojo con lo que ponemos de ese lado de la igualdad. Ay, yo estoy tentado a escribir así, Tochi. Estoy re tentado. Ahí está, Yo estoy re tentado. Y después me van a decir ellos qué pasó. ¿Qué nos queda en esta matriz? Cuando sumamos. Menos 4A. Menos 4 más A. Ah, cuidado, sí, no es menos 4A, sino que a menos 4 le tengo que sumar A. Ah, ahí va. Bien. A 18 le tengo que sumar B. A menos 8 le tengo que sumar C. Y a 24 le tenemos que sumar D. De este lado izquierdo, que es lo que les decía Tochi, ojo con lo que nos queda. ¿Está? Entonces voy a poner así. Ojo. ¿Estaba bien poner un 0? No. ¿Y por qué no? Para la línea. ¿Por qué no un 0? Porque ya no quedó ningún resultado. O sea, No nos quedó ningún, está bien, no nos quedó ningún resultado. Claro. ¿Por qué? Porque la matriz 2x con menos 2x se cancelaron y la matriz 6y con la matriz menos 6y se cancelaron. Claro, Si se no hay cancela, nada. no nos queda nada. Y entonces, sí, escucho.
¿Sería la matriz nula o no? Exactamente, exactamente. Nosotros acá, por eso les decía, Tochi, ojo con lo que estamos escribiendo. Porque no se olviden que de este lado hay matrices, no números. Por eso no estaba bien escribir ese 0 que yo había escrito acá, sino que lo que tenemos que escribir es nuestra matriz nula. ¿Y qué forma va a tener nuestra matriz nula? ¿Qué orden va a tener? ¿Cómo va a ser? Cuadrada. Cuadrada con 2. Cuadrada de 2 por 2. Exacto, cuadrada de 2 por 2 porque las matrices X e Y ya sabíamos que tenían que ser cuadradas de 2 por 2. Y entonces, Los coeficientes terminan siendo los mismos que los de arriba, ¿no? mazo. No. ¿Cuánto vale A? Sería lo mismo Menos. arriba, pero cambiado de signo, ¿no? Ah, claro, porque fíjense que aparecen restando, ¿no? O sea, menos 4 más A. Esta partecita, vamos a marcarlo así, esto, Es la opuesta. claro, tiene que ser igual a 0. Más que, no sé si la opuesta, porque... Ah, sí, la opuesta a esta que tenemos acá, a esta, sí, perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, A tiene que ser 4. B tiene que ser menos 18. C tiene que ser 8 positivo. Y D tiene que ser menos 24. ¿Tochi, estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. De todos modos, está perfecto todo ese proceso porque uno lo fue razonando por qué tiene que valer 4 menos 18, 8 y menos 24. Ahora, si ustedes se acuerdan de una de las operaciones elementales que es totalmente aplicable a este sistema de ecuaciones, por más que estemos trabajando con matrices, ustedes se acuerdan que si, lo vimos en su momento cuando vimos las operaciones elementales de Gauss, fíjense que si toda una segunda ecuación, ¿se acuerdan? Se nos hacía 0, toda una segunda fila se nos hacía 0, el sistema era compatible e indeterminado. Y acá simplemente, fíjense ustedes que si toda la segunda ecuación está multiplicada, es decir, es múltiplo de la primera, ¿se acuerdan que era una operación elemental? Entonces, si ustedes fíjense que esa segunda ecuación es la primera ecuación multiplicada por menos 2. Entonces, directamente, si hubiésemos multiplicado por menos 2 todos los elementos de la primera ecuación, de la primera matriz que está ahí arriba, pero bueno, está perfecto porque está bien razonado así como lo propusieron ustedes, ¿eh? Está muy bien. Pero fíjense que si toda la segunda ecuación es múltiplo de la primera, el sistema hubiese sido compatible e indeterminado. Y si miro el primer miembro de esa igualdad, ven que x más 3y, si ustedes lo multiplican por menos 2, le da menos 2x menos 6y. Por lo tanto, a la matriz que está del otro lado de la igualdad, también teníamos que multiplicarla por menos 2. Pero está perfecto, está bien resuelto, Ulises, muy bien. Y vamos a estar hablando ahora del último tema que tiene que ver con matrices, determinantes, y vamos a cerrar con sistemas de ecuaciones lineales. Por eso, como título en esta presentación, nos vuelve a aparecer sistema de ecuaciones lineales. Y ustedes dirán, pero profe, nosotros esto ya lo estudiamos, porque es verdad, empezamos estudiando sistemas de ecuaciones lineales, después hicimos un recorrido por matrices, después por determinantes, y hace un ratito terminábamos de ver un ejercicio que mezclaba sistemas de ecuaciones con matrices. Lo que vamos a ver ahora es métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales que son diferentes a los que estuvimos viendo antes, que son diferentes al método de Gauss o al método de Gauss-Jordan. Entonces vamos a trabajar hoy con la regla de Cramer. Y para la semana que viene vamos a enunciar lo que es el teorema de Roger-Frobenius, que cierra toda la parte de sistemas de ecuaciones lineales, y vamos a terminar de ver lo que es el método matricial para la solución de sistemas de ecuaciones lineales. O sea que ahora volvemos nuevamente a hablar de los sistemas de ecuaciones lineales. Y simplemente vamos a dejar una pequeña introducción antes de ir a la siguiente parte de la clase, ¿no? Vamos a trabajar con sistemas de n ecuaciones lineales. Es decir, que podemos trabajar con sistema de 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas. Fíjense, n ecuaciones con n incógnitas, ¿no? Que llamamos sistemas de ecuaciones lineales de orden n por n.
Nuestros sistemas pueden ser de 2×2, de 3×3, de 4×4, de 5×5, de la cantidad de ecuaciones e incógnitas que querramos. Esta regla de Cramer fue una de las primeras que se usó y estuvo vigente por más de 200 años para la solución de sistemas de ecuaciones, pero tiene una complicación que la vamos a ver a medida que avancemos, de que lleva mucho proceso de cálculo. Y más aún a medida que tenemos más ecuaciones y más incógnitas. Simplemente en esta primera diapositiva vamos a recordar algo para que una vez que lo recordemos ya podamos comenzar luego con este tema en particular, que es cómo expresamos en forma general un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, acá está escrita la primera ecuación, A11 por x1 más A12 por x2 más A13 por x3 más, etcétera, y más términos, más A1n por xn. O sea, hay n términos, igual a C sub 1. Pregunto, ¿qué serían x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub n? ¿Qué son? ¿Incógnitas? Perfecto. Esas son las incógnitas. Lo que está de azul son las incógnitas. ¿Qué son a sub 1,1, a sub 1,2, a sub 1,3, a sub 1n? La posición de las incógnitas. No. El elemento. No. En este Los sistema coeficientes. Los coeficientes, exactamente. Coeficiente, porque esto es un número que multiplica la primera incógnita, más otro número que multiplica la segunda incógnita. Coeficientes. ¿Y qué sería C sub 1? El término independiente. Perfecto. Un comentario mientras tanto, Sergio. Dale, Tochi. De lo que vos estás haciendo ahí. Fíjense que cuando nosotros empezamos con el tema sistemas de ecuaciones, cuando empezamos a trabajar con sistemas con 3 ecuaciones, ¿te acordás? Que el tema de los planos. Lo primero que analizamos fue un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas, que vimos que eran 2 planos que se podían intersectar y que en la intersección formaban una línea recta, que eran los puntos que pertenecían a esa intersección de los 2 planos, eran las infinitas soluciones del sistema. Pero era un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Ya fíjense que ahí, si yo quisiera resolver ese sistema de ecuaciones por este método, van a ver que ya ahí es una limitación que tiene esta regla. Porque me permite calcular solamente, solucionar solamente sistemas de ecuaciones de igual cantidad de incógnitas que de ecuaciones. O sea que si tengo un sistema como pusiste ahí de n ecuaciones, o sea de n incógnitas, sí o sí tengo que tener n ecuaciones. Así que fíjense que es muy práctico en el sentido de que calcular determinantes, van a ver que es muy fácil, ¿no? Ah, perdón, me adelanté, perdón. Van a ver que es fácil el método este, pero tiene algunos condicionantes. Una, la que vos dijiste, que si es un sistema de muchas ecuaciones con muchas incógnitas, hay mucho para calcular. Y aparte tiene la limitación que no me permite resolver todos los tipos de sistemas de ecuaciones. ¿Quién? Bien, Tochi. Gracias. En forma general, el sistema aparece escrito de esta manera, que parece un poquito más raro, porque hasta ahora nuestras incógnitas nosotros las llamábamos X, Y, Z, pero si tenemos muchas incógnitas, fíjense que este valor n ecuaciones, n incógnitas, podrían ser 10 incógnitas, 20 incógnitas, y no nos alcanzarían las letras. Por eso es que cuando lo escribimos en forma general, escribimos x sub 1, x sub 2, x sub 3, etc. Y los subíndices de los coeficientes, como bien ustedes lo dijeron al principio, que incluso los llevó a confundirse, coinciden con la misma notación que nosotros usamos para los elementos de una matriz o los elementos de un determinante. Lo cual está bien, es correcto lo que dijeron. Simplemente que en este caso, lo que está marcado en rojo, se comportan como coeficientes. Y habíamos dicho que lo que está del otro lado del signo igual, que no está involucrando a ninguna de las incógnitas, en este caso, C sub 1 es el término independiente de la primera ecuación. Y lo mismo que identificamos acá, lo hacemos en la segunda ecuación, y lo hacemos en la enésima ecuación, en la última. Esta línea de puntos suspensivos nos indica que entre la segunda y la última ecuación hay varias ecuaciones más.
Y esta columna de puntos suspensivos nos indica que entre la incógnita x sub 3 y x sub n hay muchas incógnitas más. Pero esto podría funcionar con un recorte de hacer 2 incógnitas y 2 ecuaciones, o 3 incógnitas y 3 ecuaciones, que son los casos que nosotros vamos a estudiar en un ratito. Pero cuando hablamos de la regla de Cramer, tenemos que saber que no se aplica solamente al sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, o 3 ecuaciones con 3 incógnitas, sino que en general lo podemos aplicar para cualquier cantidad de incógnitas, siempre y cuando tengamos la misma cantidad de ecuaciones lineales, como les decía Tochi hace un ratito. Entonces vamos a ver en qué consiste la regla de Cramer, que nos va a permitir hallar los valores de las incógnitas que satisfacen este sistema, ¿no? Eso es lo que vamos a buscar. Entonces lo que tenemos nosotros que calcular primero, con la regla de Cramer, y que nos va a dar mucha información, es lo que se llama determinante principal delta. Esta es la letra griega delta mayúscula, que ya la vimos en incremento, si se acuerdan, ¿no? Bueno, para la regla de Cramer, el determinante principal, que se va a formar, ya vamos a ver cómo, se hace a través de la letra griega delta mayúscula. Se indica a través de la letra griega delta mayúscula. Ese determinante principal está formado por todos los coeficientes de nuestro sistema de ecuaciones, que tienen que estar completos y ordenados. O sea, tiene que aparecer el elemento A sub 1,1 primero, el elemento A sub 1,2 después, tienen que aparecer todos. Entonces vamos a obtener, cuando identificamos los coeficientes, que son estos que nos van a quedar pintaditos de rojo ahora, nos va a quedar un sistema, un determinante, perdón, ¿de qué orden? Ahí están identificados los coeficientes, ¿no? ¿N por N? Sí, yo voy a volver a compartir la pantalla porque por algún motivo se detuvo, así que vamos a obtener efectivamente, como ustedes nos están indicando, un determinante de orden n. Aguárdenme un segundito que no solo dejé de compartir la pantalla, sino que se cerró el PowerPoint, así que vamos a volver a esto. Cualquier cosa lo tengo descargado si hay problemas, Sergio. Perfecto. Igual es un problemita nomás de Office, del PowerPoint. Ya lo vamos a poder solucionar. Ahí está. Está cargando y ya volvemos. Ahora sí vuelvo a compartir la pantalla. Bien, de donde habíamos dejado recién, así podemos continuar. Identificamos entonces nuestros coeficientes. Una vez que tenemos identificados los coeficientes, que son los que están anotados en rojo, que son todos los números que están multiplicando nuestras incógnitas, estamos en condiciones de armar con ellos el determinante de los coeficientes, también llamado determinante principal, que como bien dijeron ustedes, va a ser un determinante de orden n, que se debe a la cantidad de ecuaciones y a la cantidad de incógnitas que tenemos. Ese determinante queda entonces confeccionado de esta manera, ¿no? Con el elemento A sub 1,1, A sub 1,2, etc. Y este determinante se puede calcular, más allá de la dimensión que tenga, que sea de 4, de 5, de 6 filas y columnas, de 15 filas y columnas, por cualesquiera de los métodos que nosotros estudiamos. Y el resultado de este determinante nos va a hablar
mucho, nos va a dar mucha información de lo que es, de cómo es nuestro sistema de ecuaciones, de cómo es este sistema de ecuaciones. Cuando digo, a ver si se entiende, cuando digo cómo es este sistema de ecuaciones, estoy hablando de clasificarlo. ¿Y cómo puede ser este sistema de ecuaciones desde el punto de vista de las soluciones? ¿Qué le puede pasar? Puede no tener soluciones, tener infinitas o tener una sola. Bien, puede no tener soluciones, tener infinitas soluciones o tener una sola. Ahora, vamos a recordar el nombre y apellido que le poníamos. Cuando tenemos, voy a seguir el orden en que lo dijo Aldana, cuando tenemos infinitas soluciones, ¿cómo se llama nuestro sistema? Compatible e indeterminado. Muy bien, compatible e indeterminado. Recuerden que si tiene solución, es compatible, ¿no? Si no tiene solución, Incompatible. Incompatible. muy bien. ¿Y si tiene solución única? Sistema compatible determinado. Perfecto. Entonces, el valor de este determinante nos va a indicar lo siguiente. Si el determinante principal nos da un número que sea distinto de 0, positivo, negativo, entero, con coma, sin coma, lo que fuere, pero que no nos da 0, nuestro sistema ya sabemos que va a ser o que es compatible determinado. Por lo que acaban de decir recién ustedes, tiene solución única. En cambio, si ese determinante nos da igual a 0, nuestro sistema puede ser compatible, indeterminado o incompatible. Esto quiere decir que si nuestro determinante principal nos da 0, no podemos saber efectivamente y solo con este cálculo cómo va a ser el sistema. Pero si nos da distinto de 0, ya estamos en condiciones de afirmar que nuestro sistema tiene solución única. A esto lo vamos a ver ahora a continuación, cómo lo seguimos clasificando. Primer paso entonces es hallar el determinante principal. Después vamos a pasar a números, vamos a pasar a sistemas de ecuaciones de 2×2, de 3×3 y lo vamos a calcular. Pero, ¿queda entendido cómo se arma el determinante principal? ¿Sí? Sí. Sergio, entonces, si es así, ¿qué te parece si yo les propongo un sistema para que armen el determinante principal antes de seguir? Sí, dale, así queda, ¿Puede así ser? lo verificamos, por supuesto. Ahí está, hacemos uno de 3×3, a ver. Dale. X menos Z. Ah, me gustó. X menos Z. Más 4 igual 0. La otra, vamos a poner Y más Z igual a 8. ¿Y me deja la última a mí? Dale. 2i menos 3z igual a 2x más 1. Ahí está. Esto es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Si ustedes se fijan, aparecen las incógnitas x, y z. Entonces la pregunta es, ¿se animan ustedes a armar el determinante principal, delta, determinante de los coeficientes? De los coeficientes, que son los números que acompañan a las incógnitas, para ese sistema que Tochi nos dio. A ver qué dicen. 1 menos 1. Cuidado, cuidado Camila, cuidado Camila. 1, 0, menos 1. Claro. A ver, hay una cuestión que yo la dije muy por encima, que era que primero tenemos que tener nuestro sistema de ecuaciones completo y ordenado. Y este sistema que nosotros le damos acá, de exprofeso, y para que cayeran en la trampa de decir que nuestra primera fila es 1 menos 1, 4, que está mal, lo hicimos justamente para que entiendan de que yo no puedo armar el
el determinante principal o determinante de los coeficientes, sin antes no reescribir mi sistema en forma completa y ordenada. Esto quiere decir que primero aparezca... Dale, escucho. No, porque falta ahí. Nos falta I, Está por todo supuesto. desordenado. Exactamente, entonces escribamos la primera ecuación ordenada. X, puede ser Z la segunda variable, no hay problema, la segunda incógnita, pero después nos tiene que aparecer I también. Pero vamos a ponerlo en orden como estamos acostumbrados, X, Y, Z. No aparece I, entonces lo escribo, para no olvidarme después cuando hago el determinante. Más 0i, menos z. ¿Y el 4 qué le pasa? Menos 4. Claro, va como menos 4. Entonces fíjense ustedes que estos coeficientes que los dieron sin pensar mucho, estaban mal. Porque lo que no estamos haciendo es justamente contemplar que nuestro sistema tiene que estar completo y ordenado. Entonces, ¿cuál sería realmente la primera fila del determinante? 1, 0, menos 1. 0, menos 1. Exactamente, exactamente. Lo mismo tengo que hacer con las demás ecuaciones. ¿Me dictan la segunda? 0x. Bien, 0x. Yo ahora no lo voy a poner al 0x. Simplemente voy a arrancar con i, pero miren dónde lo pongo. ¿Está? Debajo de i. Más z igual a 8. Igual a 8. Igual a 8. Esto es porque puedo poner 0x o puedo no ponerlo. Pero lo importante es que cuando arme la segunda fila, ¿cómo tiene que quedar? 0, 1, 1. Muy bien, 0, 1, 1. Perfecto. ¿Y cómo va a quedar la última ecuación? Menos 2, 2, menos 3. Claro, porque el 2x que está en el segundo miembro lo tengo que colocar en el primero como corresponde. Y está sumando. Y pasa entonces viene restando. Muy bien. Menos 2x más 2y menos 3z igual 1. Fuimos un poquito malos con Tochi porque lo que hicimos fue desordenarlo. Y ahí tenemos nuestra tercera fila, ¿verdad? Menos 2, 2 menos 3, como bien dijeron ustedes. Fíjense que si nosotros leemos este determinante, cada fila, como una ecuación, y sabemos que la primera columna corresponde a la variable x, la segunda a la variable y, la tercera a la variable z, entonces podemos reconstruir nuestro sistema diciendo que la primera ecuación es x, no aparece nada en y, menos z. ¿Ven? X menos z. La segunda no aparece x, y más z. Y la tercera, menos 2x, más 2y, menos 3z, que es lo que tenemos acá. ¿Tochi? ¿Listo? Perfecto. ¿Se entendió, chicos, esto? Sí. Sí. Ahora avanzamos. Fíjense que lo que no sabemos ahora es cuánto nos da este determinante, ¿no? Entonces nosotros lo otro que podríamos hacer es efectuar el cálculo de este determinante. Si hacemos este cálculo y nos da 0, entonces vamos a decir, el sistema que nos propuso Tochi es compatible determinado, nos da distinto de 0, perdón, nos da un número distinto de 0, el sistema es compatible determinado, o sea que tiene solución única. Si nos diera 0, vamos a decir, bueno, este sistema, lo único que puedo asegurar es que no tiene solución única, que no es compatible determinado. Puede pasar que tenga infinitas soluciones, o sea que sea compatible indeterminado, o que no tenga soluciones, en cuyo caso le decimos que el sistema es incompatible. Pero para eso tenemos que dar unos pasitos más, que son los que vamos a dar a continuación. Recuerden igual que nosotros, además de clasificarlo, estamos buscando una forma de resolver el sistema, es decir, de encontrar cuáles son los valores de nuestras incógnitas. Y el primer paso fue hallar el determinante principal o determinante de los coeficientes. Ahora vamos a ver el segundo paso. El segundo paso va a ser calcular la primera de las incógnitas, x1. Y para ello tenemos que hallar el determinante de la incógnita x1.
que lo vamos a llamar delta acompañado del nombre de la incógnita, en este caso delta x1. ¿De dónde sale esto? Bueno, miramos nuestro sistema original y allí tenemos que ver dos cosas. Los coeficientes que están acompañando a todas las incógnitas menos los que acompañan a x1. Fíjense que están marcados en rojo todos los coeficientes, excepto los coeficientes que corresponden a la incógnita x1, que es el determinante que nosotros queremos calcular. Pero si observan esta diapositiva, hay otra cosa más remarcada en color, que son los términos independientes. Ahora, cuando estamos calculando el determinante de una de las incógnitas, entran a jugar los términos independientes. ¿Y de qué manera entran a jugar esos términos independientes? Van a ocupar el lugar que le corresponde a los coeficientes de la incógnita que nosotros estamos queriendo hallar. Es decir, que en vez de escribir A sub 1, 1, vamos a escribir el valor de C1 de C sub 1 con el signo que aparece de este lado del signo igual. En vez de escribir A2, 1, vamos a escribir C sub 2. ¿De qué orden será el determinante que terminamos hallando? ¿Qué les parece? Sigue siendo cuadrado. ¿Y de qué orden? 3. Muy bien Eugenio, muy bien Lautaro. Orden n, en realidad, ¿no? No 3, porque no estamos hablando de 3 incógnitas, estamos hablando de n incógnitas. Y nuestro determinante nos va a quedar armado de esta manera. Fíjense, es el mismo que teníamos antes, pero en vez de tener en la primera columna A11, A21, etc., tenemos los términos independientes, con el signo que aparecen de este otro lado, ¿está? De ese otro lado. Ahí teníamos el sistema que propuso Tochi hace un ratito. En azul está nuestro sistema ordenado, que es lo que tenemos que tener para poder armar el determinante de las incógnitas. ¿Se animan a decirme cómo queda el determinante de la incógnita X? Lo voy a escribir por acá. Fíjense lo que hay que hacer, ¿no? Lo que está indicado aquí en la presentación, en la diapositiva. Delta X1, jefe, delta X1. Buen día, ¿eh? Delta X1. No. ¿O vos querés el todo? Sí. ¿Vos querés todo? ¿Vieron chicos? Cómo por, es la cosa? por eso llegué tarde y hago lío, ¿vieron? No, porque Tochi propuso un sistema cuyas incógnitas son X y Z. X y Z. Está bien. Perdón. No pasa Perdón, nada. jefe. Vino justito. ¿Vieron cómo nos cae bárbaro esto a nosotros? Vengo día. a la clase y hago lío, chicos. Buen día, Karina. En el azul. Paso, entonces lo llamamos como despejar las incógnitas de... No, es un cálculo, digamos, que nos va a llevar a encontrar las incógnitas. Simplemente ahora estamos construyendo y calculando determinantes que nos van a posibilitar calcular los valores después. Yo, como voy a escribir algo más, voy a poner acá arriba el determinante que queremos calcular. Delta X igual, y ahí arriba vamos a armar el determinante. ¿Cómo queda armado nuestro determinante? Si tenemos en cuenta esto que estamos escribiendo acá, ¿no? Que en vez, en el lugar de los coeficientes de X, sí ya te dejo, perdón, en lugar de los coeficientes de X, en lugar de estos que aparecen aquí abajo, a ver si los puedo marcar, en lugar de estos coeficientes, tenemos que poner los términos independientes. Entonces, en vez de 1, 0, menos 2, escribimos, ahora sí, perdón. Menos 4, 8 y 1. Menos 4. Menos 4, 8 y 1 como primera columna. Perfecto. Y el resto de los elementos son exactamente los mismos, eso mismo. Van a ser 0, menos 1 en la primera fila, 1, 1 en la segunda fila, 2, menos 3 en la tercera fila. Quedan como están. Volvemos a tener un determinante del mismo orden que el principal, por eso decíamos que este determinante era de orden n,
que lo podemos calcular sin ningún tipo de problemas. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, cuando nosotros hallamos el determinante de las incógnitas y ya hallamos antes el determinante principal, podemos hallar la primera incógnita haciendo un cociente entre los dos valores de los determinantes que tenemos, entre nuestro determinante delta x y delta para hallar el valor de la incógnita x. En este caso, cuando estamos expresándolo en forma general, si al determinante de la incógnita x1 lo dividimos por el determinante principal, nos va a dar el valor de la incógnita x1. Acuérdense de que a esto lo podemos hacer para hallar los valores de x1, x2, etc., siempre y cuando delta, habíamos dicho en la primera diapositiva que vimos, sea distinto de 0, que ahí el sistema es compatible determinado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si delta fuera igual a 0? ¿Qué pasaría? El determinado era incompatible. ¿Pero qué pasaría? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si delta es un número igual a 0? No podés dividir por 0. Exactamente. Tendríamos infinitos. Más que nada, la división por 0 no está definida en los números reales. Entonces, si delta fuera 0, nosotros no vamos a poder encontrar un número real para x1, ni un número real para x2, ni un número real para x3. Por eso decimos que cuando delta es distinto de 0, sí vamos a poder encontrar los valores de las incógnitas. De ahí sale que cuando delta es distinto de 0, el sistema sabemos que es compatible determinado. No sé si hay una pregunta en el chat. Porque no lo estoy viendo yo. Profe. Sí. Sí, Luciano. A ver si lo entendí bien. O sea que lo que quedó de la igualdad, el -4, el 8 y el 1, usted lo dividió por... No, no lo dividí por nada. Ajá, no entendí ahí. Vos tenés delta, armado... O sea, a ver. el -4, el 8 y el 1. Vos tenés armado acá, X. mirá, ahí tenés armado el sistema de ecuaciones, en azul, ¿está? Sí. -4, 8 y 1 son tus términos independientes del sistema completo y ordenado. ¿Está? Sí, sí. Bueno, entonces, hoy habíamos armado el determinante principal. Ahora, volvemos a escribir el determinante principal para calcular la incógnita x, pero en lugar de escribir los coeficientes de x, que son estos, 1, 0, menos 2, escribimos los términos independientes. Estos, en la primera columna. En el lugar que van los coeficientes de x. Y el resto lo escribimos de la misma manera. Eso nos da un determinante que tendremos que calcular y nos va a dar un valor determinado. ¿Entendés? Ahora sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Jefe. Dime. Ahora creo que voy bien, mira. ¿Se le podría poner para los chicos, para el resumen de fórmulas, arriba, viste, arriba de la columna roja, TI, términos independientes, y la otra I y la otra Z? O sea, cuando ustedes hagan el determinante de la X, el mecanismo sería términos independientes, arriba del que tenés, arriba del que tenés. Sí. TI y Z, y ahora van a ir cambiando, van a ver ustedes que nosotros, cuando haga el profe ahora las cuentas, va a ir cambiando esa columna de TI. Estos serían los coeficientes de I. De I, y estos ahí serían los coeficientes de Z. Para que pongan en el resumen. Y fíjense abajo a la derecha, chicos, cuando anotó hoy el profe, el delta siempre es X y Z. Para que se organicen bien y no metan la pata ahí con el orden. Listo, nada más. Muy bien. Vamos a avanzar un pasito más. Porque ahora no solo queremos calcular la incógnita 1, sino que también queremos calcular la incógnita 2. Se resuelve de manera similar. Tenemos nuestro sistema original y queremos calcular el determinante de la incógnita x2. Entonces van a entrar en juego todos los coeficientes, excepto los coeficientes que acompañan a la incógnita que yo quiero calcular. Pero también vuelven a entrar en juego los términos independientes. ¿De qué manera? Y cuando armamos el determinante,
estos términos independientes van a estar con el signo que aparecen del otro lado del signo igual, reemplazando a los coeficientes de la incógnita que yo quiero calcular. Entonces, en forma general, nuestro determinante ahora nos va a quedar como el principal, pero en lugar de los coeficientes de la segunda incógnita, nos aparecen los términos independientes. Ahora quiero ver yo si se entendió, y les voy a pedir que armemos nuestro determinante de la incógnita i, nuestro delta i. ¿Qué va a pasar cuando queremos armar nuestro delta i? Miremos nuestro determinante principal y nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué les parece? X queda igual, ¿no? X queda igual. 1, 0, menos 2. 1, 0, menos 2, estamos escribiendo la primera columna. Muy bien. La segunda columna que corresponde ahí. Menos 4, 8, 1. 8 y 1. Bien, porque acá, y ahí va para Luciano también, que había preguntado hace un ratito, ahora los términos independientes van en el lugar de la incógnita i. Y con los coeficientes de z, Menos 1, 1 y menos 1, 3. 3. menos 1, 1, 3. Entonces, estamos poniendo los coeficientes de x, los coeficientes de x, los coeficientes de z, y en vez de los coeficientes de y, porque es la incógnita que yo estoy queriendo encontrar, pusimos los términos independientes. Lo que hicimos ahora fue que en vez de considerar la primera columna, cambiamos los elementos de la segunda columna porque estamos hallando el determinante de la incógnita i. ¿Se comprende? ¿Y para qué hallamos este determinante? Para hacer lo mismo que hicimos antes. Una vez que tenemos hallado el determinante, vamos a decir que la incógnita 2, que en este caso sería nuestra variable i, va a ser igual al determinante de esta incógnita dividido el determinante principal. Y lo mismo que hicimos para la incógnita 2, lo seguimos haciendo para la incógnita 3, para la incógnita 4, etc. Entonces, y simplemente para que nos quede armado, ¿cómo sería en nuestro caso el determinante delta z? Que es el de la última incógnita que tenemos acá. 1, 0, menos 2. 1, 0, menos 2, o sea, los coeficientes de x. 0, 1, 2. 0, 1, 2, los coeficientes de y, muy bien. Menos 4, 8 y 1. Exacto, en vez de poner los coeficientes de z, volvemos a poner los términos independientes tal como aparecen en nuestro sistema completo y ordenado, y con el signo con que aparecen a la derecha del igual, ¿no? Menos 4, 8, 1. Perfecto, y ahí tenemos cerrado nuestro determinante. Si ustedes quieren saber cuál es la solución del sistema original que planteamos con Tochi, que lo voy a marcar acá, en grande, y eso ya lo dejamos para ustedes porque es un cálculo que tienen que hacer de cosas que conocen. Si quieren saber cuáles son las soluciones, cuál es la terna x y z de nuestro sistema, van a tener que calcular el valor de delta, que no lo hicimos, pero está planteado el determinante, van a tener que calcular el valor de delta x, van a tener que calcular el valor de delta y van a tener que calcular el valor de delta z. Una vez que tienen esos valores, que tienen los 4 números, y supongamos, por ahora, que el determinante delta nos dio distinto de 0, ¿cómo hacemos para calcular x, y z? ¿Cómo hacemos? Una vez que calculamos todos los determinantes, ¿no? ¿Cómo hacemos para resolver, para hallar las soluciones? X, y z del sistema que nos dio Tochi, que está marcado con naranja. Divido la determinante de la incógnita por el determinante principal. Exacto. En todos, muy bien, en todos
hay un cociente que lleva como denominador el determinante principal delta. Y el numerador siempre es el determinante de la incógnita que estoy averiguando. Delta X para X, delta Y para Y, delta Z para Z. Como estos dos, si delta no es 0, nos dan números reales, vamos a obtener un número real y este número real será la solución de nuestro sistema. Entonces queda para ustedes calcular estos determinantes, hacer el cociente, hallar las incógnitas, y esto no terminaría ahí porque una vez que hallamos los valores de las incógnitas, ¿qué nos quedaría hacer? Verificar. Exactamente, nos quedaría verificar. Esto es la regla de Cramer. Ahora nosotros, además de este ejemplo que salió en la clase de hoy, tenemos preparados unos ejemplos que van subiendo el nivel de dificultad para poder hacerlos con ustedes. Hoy vamos a hacer rápidamente uno de 2×2, porque nos va a llevar muy poquito tiempo, y el lunes completamos lo que es la regla de Cramer, en la primera parte de la clase. Estaría bueno también que ustedes puedan hacer algo o intentar hacerlo, porque si quedan dudas, el lunes ya las podemos responder, ¿verdad? Ahora vamos a ver, antes de hacer el ejemplo, cómo los vamos a clasificar a los sistemas de ecuaciones lineales según los valores de los determinantes calculados. Ya dijimos que si el determinante principal delta es distinto de 0, sabemos que el sistema tiene solución única, o sea, es compatible determinado. Pero sabemos, además, que si el determinante principal es igual a 0, podían pasar dos cosas, ¿no? Que sea compatible indeterminado o incompatible. Entonces, agregamos que si el determinante principal es 0 y además los determinantes de las incógnitas también son 0, el sistema es compatible indeterminado. Se tienen que dar estas dos condiciones, ¿no? Determinante principal 0 y determinantes de las incógnitas 0, sistema compatible indeterminado. Pero, si los determinantes de las incógnitas son distintos de 0, cuando el determinante principal nos dio 0, entonces el sistema es incompatible. Y acá terminamos de hacer la clasificación. Acuérdense que al principio sabíamos solo esto, y que si pasaba delta igual 0, el sistema podía ser uno u otro, ¿no? Compatible indeterminado o incompatible. Ahora, agregando además la igualdad o la diferencia con 0 del determinante de las incógnitas o de los determinantes de las incógnitas, ya vamos a poder clasificarlo en compatible indeterminado o en incompatible. Veamos un ejemplo. Cito, Chi, por supuesto. Con respecto a los sistemas incompatibles, cuando el determinante principal es 0 y uno después quiere saber si el sistema es indeterminado o incompatible, cuando, aunque sea uno de los determinantes ya me da distinto de 0, no hace falta calcular el resto. Con que ya el primero o uno solo me dé distinto de 0, ya el sistema es incompatible. O sea que ahí paro con el método, ahí paro con la regla y ya lo clasifico como incompatible el sistema. ¿Está? Perfecto, perfecto. Bueno. ¿Pueden repetir esa última parte? ¿Cuál? Tipo, Lo que la de dijo los Tochi. determinantes. Lo del sistema indeterminado e incompatible. ¿Lo que está escrito acá? Sí, porque en sí, leyéndolo, no se entiende. No, por supuesto. Nosotros habíamos dicho al comienzo de la clase que después de calcular el determinante principal delta, ya podíamos clasificarlo al sistema, porque si este determinante principal nos da distinto de 0, sabemos que el sistema tiene solución única, o sea que es compatible determinado. Pero si ese determinante principal nos daba 0, habíamos dicho que podía ser compatible indeterminado o incompatible. Hasta ahí habíamos llegado antes. Ahora, después de saber calcular los determinantes de las incógnitas, decimos además que cuando el determinante principal es 0 y los determinantes de las incógnitas son 0, o sea, todos los determinantes, tanto el principal como los de las incógnitas son 0, el sistema es compatible indeterminado, o sea que tiene infinitas soluciones. Y por último, cuando el determinante principal es igual a 0 y los determinantes de las incógnitas son distintos de 0,
ahí el sistema es incompatible. Fíjense que para clasificarlo en compatible, indeterminado o incompatible, no alcanza solo con el determinante principal, sino que también tenemos que evaluar los determinantes de las incógnitas. En cambio, cuando el determinante principal es distinto de 0, el sistema es compatible determinado y no me importa qué pase con los determinantes de las incógnitas. Solo el principal me dice si es compatible determinado o no. Ahora sí, les robo un tiempito más, o les robamos un tiempito más para poder ver un ejemplo simplemente. Tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. La pregunta que ustedes se pueden hacer es, ¿necesito resolverlo por la regla de Cramer? No, ustedes pueden resolverlo a esto por cualesquiera de las formas que vimos antes. Es decir, podemos despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones, reemplazarla en la otra y así poder hallar la solución del sistema. Podemos tratar de multiplicar la primera ecuación por un número para que después sumándola o restándola a la otra se elimine una de las incógnitas. Cualesquiera de los métodos que vimos antes. Pero también este método de la regla de Cramer, llamado comúnmente método de los determinantes, también seguramente lo estudiaron, lo vieron, y lo podemos aplicar como un ejemplo sencillo de lo que es la regla de Cramer. Estamos en el ejemplo más fácil, cuando tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y seguimos los pasos. O sea, lo primero es hallar nuestro determinante principal. ¿Cómo queda armado nuestro determinante principal? Sabiendo que este es nuestro sistema, ¿no? Fíjense que yo completé los coeficientes, donde no tenía el 1, lo puse para que lo vean, y me faltó marcar el 3 en color rojo, pero ¿cómo queda armado el determinante principal aquí? Uno, 3, 2 menos 1. 3, 2 menos 1. 1, 3, 2 menos 1. Bien, perfecto. 1, 3, 2 menos 1. Y ahora lo vamos a calcular, ¿no? ¿Cuánto da ese determinante? A mí me dio menos 7. A mí también, coincido. Perfecto. Bueno, ahora vamos a trabajar con el determinante de las incógnitas. Vamos con el determinante... antes. Ya al ver el valor del determinante, que es distinto de 0, ya lo etiquetamos. Ya decimos, este sistema de ecuaciones, porque su determinante principal nos dio distinto de 0, ya sabemos que es compatible determinado. O sea, ya sabemos que tiene solución única. Eso es importante, ¿eh? Ahora pasamos a calcular el determinante de la incógnita, el determinante de la incógnita X. ¿Qué pasa con este determinante? ¿Cómo nos queda armado? Yo después lo armo paso a paso, pero si ustedes se animan a armarlo, mejor. Menos 1, 3, 5 menos 1. Menos 1, 3. 5 menos 1. Bueno, veamos cómo lo armamos de esa manera para que todos entiendan, ¿no? Ahí tenemos nuestro determinante y fíjense que en lugar de los coeficientes, ahora lo marco en el determinante principal, donde habíamos trabajado hoy, en lugar de los coeficientes de las X, en vez de 1 y 2, ponemos los términos independientes, que son los que aparecen aquí en celeste, menos 1 y 5. Y se mantienen los coeficientes correspondientes a la otra incógnita. ¿Y cuánto da ese determinante? Menos 14. Perfecto. ¿Se entiende cómo se armó? ¿Sí? Bueno, armemos ahora el determinante de la sí, que va a quedar muy parecido a este, ¿no? Tenemos nuestro sistema, y entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? En vez de tener el mismo determinante principal, el que está aquí abajo a la izquierda, cuando nos aparece que tenemos que reemplazar los coeficientes de la segunda incógnita, en vez de ellos, vamos a tener que poner ¿qué cosa? El término independiente. No, exactamente, los términos independientes. Y entonces nuestro determinante ahora nos queda con 1 y 2, que no varían, los coeficientes de la primera incógnita,
y en lugar de los coeficientes de y, los términos independientes. ¿Y cuánto da este determinante? 7. 7. Muy bien, dio 7, perfecto. Entonces ahora recordemos, determinante principal menos 7, determinante de las x menos 14, determinante de las y 7. Estos valores. ¿Qué hago ahora con esos valores? ¿Para qué calculé el determinante principal delta, el determinante de la z? ¿Cómo? Los dividís. Claro. Los dividimos por el determinante principal. Y al dividirlo por los determinantes por el determinante principal, ¿qué estoy encontrando? El valor de las incógnitas. El valor de las incógnitas. Perfecto, muy bien. Entonces lo que necesito es calcular las incógnitas haciendo delta x sobre delta para calcular x, es decir, menos 14 dividido menos 7, que da por resultado 2. Y para la incógnita y hago lo mismo, delta i sobre delta, o sea, 7 sobre menos 7, que da por resultado menos 1. Y hallé, fíjense, a través de aplicar la regla de Cramer, a través del cálculo de determinantes, hallé los valores de las incógnitas. ¿Y qué me falta ahora? Que no nos vamos a cansar de preguntarlo. ¿Qué nos falta? Verificar. Exactamente. Ahora nos queda verificar. ¿Se comprendió esto? ¿Cómo se aplica la regla de Cramer? Sí. Sí. Pregunto. Sí. Sin haber hecho los cálculos ustedes, sino simplemente viéndolo, ¿les resulta fácil o difícil? Por lo menos con la explicación, ¿no? Me voy a ir Yo creo para que atrás. fácil. Fácil. Bueno, yo creo que también es un sistema una regla bastante fácil de aplicar, pero que tiene las limitaciones que decíamos hoy, ¿verdad? Acuérdense que si nos empiezan a aumentar la cantidad de incógnita y la cantidad de ecuaciones, ya no nos van a quedar determinantes de 2 por 2. Nos van a quedar determinantes más grandes, y esa es la dificultad que tiene este método. El lunes vamos a ver un poquito más, algunos ejemplos más, y luego sí, seguimos con los otros 2 temas que habíamos hablado en el principio.